Buenas noches, mi nombre es Kenzie Yarrey Mosquera Benítez. Estoy aquí con mi compañera eh, Lady Stephanie Ávila. Somos estudiantes de la materia del grupo. Estamos aquí para hacerle una a la señora Diana Pérez. Esta entrevista está basada en lo que es la psicología educativa a tratar. Señora Diana, muchísimas gracias por estar. Estamos muy agradecidas. Con mucho gusto, Kenzie y Lady, para servirles. Pues para no extenderlo más, ¿le parece si... Sí, te estoy escuchando un poquito bajito. ¿Alguien me escucha mejor? Solo un poco. Entonces, yo le voy a hacer la primera Ahora sí. pregunta, que va con base a la experiencia desde el campo seleccionado, que vendría siendo la psicología educativa. La primera pregunta dice, ¿podrías compartir con nosotros una experiencia significativa que hayas tenido en tu trabajo como psicólogo educativo? Pues en estos años son muchas, pero yo creo que de las experiencias más significativas que he tenido es acompañar las cátedras recientemente que ayudan a la comprensión de lo que fue el proceso de paz en Colombia, especialmente este proceso de reconciliación que es liderado acá en Colombia por la justicia transicional a través de la JEP. Yo creo que buscar esquemas pedagógicos que nos permitieran entender lo sucedido, pero también podérselo transmitir a los estudiantes dentro del contexto histórico, fue uno de los procesos que más valoro en las experiencias recientes que he tenido como educadora, y también comprender cómo ellos desde sus historias de vida, desde sus historias familiares, desde los contextos sociales e incluso geopolíticos de donde vienen, comprender ese universo de lo que fue la violencia para ellos, de lo que es la violencia entendida para todos nosotros como colombianos desde diferentes perspectivas. Creo que eso ha sido de los procesos más valiosos y que más agradezco haber podido desarrollar con los estudiantes. Hay otra pregunta. ¿Qué desafíos has encontrado en tu práctica diaria y cómo los has abordado? Yo creo que poder entender los cambios que se dan a nivel cultural y a nivel histórico, especialmente en las cátedras que nosotros acompañamos, que son cátedras asociadas a el tema de inclusión, el tema de diversidad y el tema de género. Los hechos cambiantes que hemos tenido no solamente en Colombia, sino a nivel mundial en los temas de género en los últimos tal vez 30 o 40 años, hacen que hoy el educador vea el tema de inclusión de una manera distinta, que entienda esa sinergia, lo comprenda desde su interior, pero que también desarrolle herramientas para ofrecerle a los estudiantes un proceso de formación que lo lleve a una relación humanitaria e igualitaria con sus semejantes. Gracias, señor. Le cedo la palabra a mi compañera Lady. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es sobre los modelos y modelos desarrollados. ¿Qué modelo o modelos teóricos guían tu trabajo en psicología educativa? Pues digamos que uno al inicio de su carrera llega con un proceso pedagógico como muy reciente, lo que le brinda la academia, pero con los años de experiencia también entiende que esos modelos pedagógicos te permiten la base del conocimiento, pero que es a través de la experiencia en donde tú realmente vas transformando
los propios modelos. Particularmente, yo parto de un modelo constructivista, en donde encontramos el significado de lo que aprendemos, o sea que la tarea o la misión de la psicología educativa que yo ejerzo va en búsqueda de cómo el estudiante encuentra el significado a ese conocimiento que está adquiriendo y cómo eso puede significar un cambio en la forma de ver el mundo. Entonces, en conclusión, podría yo decirte que es una sinergia entre el humanismo y el método constructivista para el entender el abordaje del mundo. Muchas gracias. A continuación, otra pregunta. ¿Podrías describir algunas técnicas y estrategias específicas que utilizas basadas en estos modelos? Sí, te pudiera decir que el estudio de caso es uno de los enfoques que más nos facilita a nosotros como docentes poder llevar al estudiante a un escenario de una situación problema en donde tiene que decidir por sí mismo, en donde tiene que hacer análisis de los criterios y las variables del entorno para que con el conocimiento que ha ido adquiriendo genere una postura ante una situación que le permita determinar cómo va a actuar con las herramientas que nosotros hemos ido como caminando junto con ellos en ese desarrollo para que las adquieran. También la técnica de la exploración del entorno, en donde ellos hacen un análisis de las circunstancias en las que puede darse un fenómeno social y lo interpretan a la luz de lo que van aprendiendo poco a poco en su proceso de formación. Muchas gracias. Le doy la palabra a mi compañera Kenzie. No te escuchamos, Kenzie. Doy continuidad a la pregunta número 3, que se basa en acciones psicosociales resaltantes. En tu labor como psicólogo educativo, ¿qué acciones psicosociales consideras más efectivas para apoyar a los estudiantes? Yo creo que una de las principales estrategias de las que nosotros debemos valernos es entender el momento que está viviendo el estudiante y entenderlo en relación a su entorno familiar, a su entorno social, pero también desde el punto de vista de su humanidad, asociado a las situaciones por las que pueda estar pasando, la identificación de sus debilidades y de sus fortalezas, bajo también la premisa de la posibilidad de una realización personal y de la no determinación de su futuro relacionado con las vivencias pasadas. Es decir, las situaciones de nosotros pueden marcarnos para bien o para mal, de una forma negativa o positiva, pero es el impulso de tener una vida distinta o un proyecto de vida distinto el que nos hace que nuestro se resignifique y se redireccione la ruta o el camino que le queramos dar a nuestra propia vida. Entonces yo creo que una de las grandes tareas que tiene el psicólogo educativo es poder apoyar al estudiante en encontrar ese sentido de su proyecto de vida. Gracias. Hay otra pregunta más con relación a las acciones psicosociales resaltantes. Es ¿cómo evalúas el impacto de estas acciones en el bienestar emocional y académico de los estudiantes? Yo creo que la evaluación es más como un conjunto de entender al estudiante en toda su integralidad, es decir, poder comprender sus motivaciones, ayudarlos a mantener en el tiempo esas motivaciones que le determinan no solamente su autoestima frente a la meta que se ha impuesto y también que le permite analizar sus barreras, pero las propias fortalezas que tiene. Es decir, que lo que quiero concluirte con esto es que el abordaje debe ser un abordaje integral, desde ver la humanidad y la historia de ese estudiante a cómo el proceso educativo tiene que no solamente entenderlo, sino ayudarlo a construir esa ruta de resignificar el por qué quiere hacer un proceso educativo, el que sea.
en la dirección y en la escogencia que haga de la carrera. O sea, ¿qué le significa eso en su proyecto de vida? Pero ¿qué le significa desde la transformación que puede hacer desde su entorno, a su familia y a la sociedad misma? Gracias por su respuesta. Continuamos aquí con la pregunta número 4, que la va a hacer la compañera. Bueno, mi pregunta es sobre el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar. ¿Cómo se da el trabajo interdisciplinar en tu práctica? ¿Con qué otros profesionales colaboras? ¿Educadores, terapeutas, trabajadores sociales? Nosotros básicamente nos integramos en el esquema de la estructura a la organización a la que yo pertenezco con trabajo social desde el punto de vista de poder trazar una ruta de permanencia y de motivación que nos lleve a que los estudiantes no solamente inicien su proceso, sino se mantengan hasta lograr el proceso de graduación y lleguen a la categoría de ser egresados de nuestra institución. Es decir, en el proceso de permanencia a través de las estrategias de bienestar universitario, lo que buscamos es un trabajo integral que para el caso específico de nosotros lo hacemos con trabajo social. Ya para la construcción de las mallas curriculares, lo hacemos con un equipo amplio en donde pueden estar los docentes específicos de las áreas no solamente transversales al pensum, sino ya las áreas que tienen la relación directa con las metas de formación que tenemos para la carrera, en donde tratamos de entender qué es lo que necesita la sociedad en ese momento de los egresados nuestros frente al aporte que van a hacer, qué necesitan nuestros estudiantes para sentirse motivados y retados durante su proceso. Y con esto te digo que podemos estar trabajando con ingenieros, con pedagogos, con trabajadores sociales y con psicólogos también que acompañan desde el punto de vista de bienestar universitario. Bueno, muchas gracias. En tu experiencia, ¿cómo ha beneficiado esta colaboración a los estudiantes y al entorno educativo? Yo creo que para nuestros estudiantes ha permitido poder tener un abordaje integral, o sea, una mirada de su proceso formativo desde diferentes ángulos, en donde cada uno de nosotros aporta ese grano de arena no solamente en metodología, sino en entender el proceso que está pasando, en ayudarles a construir las rutas y las disciplinas de estudio, pero también poder entender las situaciones o las problemáticas que puedan estar pasando y los desafíos sociales. Creo que la contribución es hacia ese acompañamiento integral que debemos brindarle al estudiante desde sus primeras etapas hasta incluso cuando salen de nuestra institución. Muchas gracias. Entonces doy continuidad a la pregunta número 5. El tema principal es principios éticos en el ejercicio personal. La primera pregunta es, ¿cuáles son los principios éticos más importantes que consideras al ejercer la psicología educativa? Yo creo que uno de los principios rectores debe ser la honestidad con la que no solamente entendemos lo que vive el estudiante, somos corresponsales al voto de confianza que nos brindan, porque en un momento dado nos pueden confiar cosas muy importantes por las que pueden estar pasando y que de alguna manera nosotros nos convertimos en esa segunda casa para ellos y en un nicho de confianza. Y el principio, que además de la honestidad en el ejercicio de profesional y de acompañar a estos estudiantes, yo creo que nos tiene que mover también la solidaridad frente a lo que hacemos hacia nuestros estudiantes. O sea, no debemos entender un estudiante solamente como una persona que adquiere con nosotros un contrato educativo, un vínculo educativo, sino es una persona que en ese proceso está creciendo con nosotros, se está transformando
se está volviendo un ser distinto luego de los aprendizajes que adquiere, y en esa medida la solidaridad nuestra en ese acompañamiento es fundamental. O sea, para mí es una mezcla de honestidad, de solidaridad y de purismo, si pudiéramos decir que es un principio ético en el que nosotros fijamos el proceso metodológico y de aprendizaje. ¿Podría dar un ejemplo de cómo? No te alcancé a escuchar completo, Kenzie. ¿Podrías dar un ejemplo de cómo has aplicado estos principios en una situación específica? Bueno, pueden ser varios, pero especialmente cuando nuestros estudiantes pueden estar entrando en algún proceso de sufrir bullying o de sufrir algún tipo de discriminación asociado a su género. Muchas veces la primera respuesta en ellos es aislarse o abandonar el proceso de formación. Si nosotros no establecemos un puente con la suficiente red de apoyo o de confianza que como ellos deben o pueden mirarnos hacia nosotros, pues fácilmente nosotros podemos perder rápidamente un estudiante, y perder un estudiante es también un fracaso, porque significa un proyecto de vida profesional truncado. En la medida en que nosotros seamos un puente fuerte para ellos y podamos brindarle herramientas en ese sentido de acompañamiento, pues digamos, va a ser para nosotros un caso exitoso. Entonces, en conclusión, puedo decirte que lo hemos podido materializar en el proceso de acompañar a estudiantes que pueden estar atravesando temas de discriminación o de bullying. Ah, bueno, sí, señora. Muchísimas gracias y damos continuidad a la pregunta número 6 que la va a hacer la compañera Lady. Bueno, gracias, compañera Kenzie. Mi pregunta trata sobre las recomendaciones para futuros profesionales. ¿Qué recomendaciones ofrecerías a futuros profesionales que deseen seguir una carrera en psicología educativa? Yo creo que dentro de las ramas de la psicología, entendiendo que el universo de la psicología es bastante diverso, pero para el caso concreto de la psicología educativa, nosotros tenemos la posibilidad de acompañar a esa persona que está en su proceso de formación. Yo les daría como mi humilde pues digamos, sugerencia en el sentido en que tenemos que estar todo el tiempo en la búsqueda de nuevas estrategias, que no podemos casarnos con una única metodología, que hay estudiantes que nos desafían porque de pronto los parámetros que nosotros tenemos de relacionamiento son unos, pero con algunos estudiantes puede fracasar porque no es la manera de llegar a ellos, y eso nos obliga a que permanentemente salgamos de la zona de confort y estemos investigando sobre nuevas posibilidades de relacionamiento con ellos de una manera efectiva, de una manera permanente y de una manera que ellos sientan que existimos, que estamos ahí y que pueden acudir a nosotros. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿hay habilidades o conocimientos específicos que consideras esenciales para tener éxito en este campo? Sí, yo creo que los psicólogos educativos somos los más llamados a una apropiación muy especial de las competencias socioemocionales, de tener un proceso de adaptación al cambio mucho más alto, que de pronto puede darse en unas ramas mucho más definidas o mucho más parametrizadas, de alguna manera, por decirlo. Tenemos que estar con un espíritu de investigación permanente, con una búsqueda y con unas estrategias permanentes de conseguir nuevas realidades desde la creatividad para mantener la motivación de nuestros estudiantes en el nivel en que esperamos sean mucho más receptivos al proceso de aprendizaje y de entender la significancia de lo que aprenden. Muchas gracias. A continuación sigue mi compañera Kenzie. Pues esas ya eran todas las preguntas.
Señora Diana, muchísimas gracias por compartir su experiencia y conocimiento hoy. Con muchísimo gusto. Ha sido muy enriquecedor escuchar sobre su trabajo y perspectivas en la psicología educativa. Antes de finalizar esta reunión, ¿tiene algo más que pueda aportar a esta reunión? ¿Algún mensaje para nosotros como psicólogos en formación? Sí, decirles que de la psicología uno se enamora. Y porque no solamente transforma la propia vida, el propio interior, o sea, que en la medida en que uno va aprendiendo y se va formando y va pasando los semestres, no solamente va siendo un estudiante que avanza, sino una persona que cambia, ¿sí? Que cambia entendiendo sus experiencias y también esa formación poniéndola al servicio de la sociedad y de relacionamientos mucho más justos entre las personas. Entonces, en últimas, mi recomendación es sean inquietas, investiguen, lean, aprendan a observar esos fenómenos sociales y psicológicos para contribuir a una sociedad mucho más equilibrada y justa. Muchas gracias, agradecemos mucho su tiempo Gracias. y su valiosa aportación. Espero que sigamos en contacto. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao. Gracias.